Primero tenemos que conseguir la muestra de suelo. El suelo adecuado debe ser visualmente rojizo y al momento de tomarlo en la mano debe ser maleable. El procedimiento se hace con un tubo Shelby y una maceta. Enterramos el tubo Shelby y lo extraemos para su próximo uso en el laboratorio. Ya en el laboratorio extraemos la muestra con mucho cuidado para que no se desarme ni se vaya a agrietar. Luego se corta una muestra de longitud no mayor a 10 centímetros o que al momento de colocarse en el beaker no sobrepase la línea de los 500 mililitros. Se pueden cortar 2, 3 o más muestras para determinar cuál es la correcta para usar. Seguido se pesa la muestra y se anotan los datos. Luego se coloca la muestra en el vaso beaker y con una probeta de 250 mililitros se va llenando hasta que el nivel del agua en el vaso llegue a los 500 mililitros. El volumen de agua que quedó en la probeta será el volumen de la muestra o del sólido. Posterior a ello, se saca la muestra del agua y se lleva al horno por 24 horas a 100 grados más o menos 5. Por último, se saca la muestra del horno, se pesa y se anota el valor. Estaremos tamizando una gravilla seca de tamaño comprendido entre 2 y 20 milímetros. El material debe pasar por el tamiz 3/4, pero debe quedar retenido en el tamiz número 4. Se pesa el recipiente limpio y seco. Luego se llena con agua. Se enrasa y se pesa. Se acomoda la gravilla en el recipiente sobrepasando el borde superior, enrasando con la regla y compensando los espacios vacíos en la superficie con las partículas salientes. Se pesa y se deja sobre la balanza. El recipiente con gravilla sobre la balanza se llena con agua con la probeta graduada. Se llena lentamente por los lados para no atrapar aire. Y se pesa y se determina el volumen. En el laboratorio 3 lo primero
que hacemos es calcular el volumen del molde. ¿De qué manera calculamos el volumen del molde? Tomando las respectivas medidas del molde con la ayuda del pie de rey. Luego de haber calculado el volumen del molde, procedemos a rellenar nuestro molde con la muestra que estamos trabajando. Tomamos el peso, siendo así el peso de la muestra sin compactar. Luego de haber tenido el peso de la muestra sin compactar, se utiliza el collar con extensión y se compacta el material del molde en 5 capas de igual espesor, dando 50 golpes por cada capa con la ayuda del martillo de Marshall. Luego de compactada la muestra, se retira la extensión, se nivela y se lleva a pesar, hallando así el peso de la muestra compactada. Se prepara la muestra de ensayo para el análisis mecánico, la cual está constituida por 2 fracciones. Para la fracción de la muestra retenida en el tamiz número 10, la masa dependerá del tamaño máximo de la partícula. Nuestro tamaño máximo fue de 3/4. Posteriormente, la muestra se lava, se seca y se tamiza por los tamices 3/4, 3/8, número 4 y número 10. Se ensayan por separado para después pesar la cantidad de muestra de cada tamiz en una balanza. La suma de las masas de todas las fracciones y la masa inicial no deben diferir en más del 1%. En el caso de la fracción que pasa por el tamiz número 10, esta debe ser aproximadamente de 115 gramos para suelos arenosos y 65 para suelos limo-arcillosos. Después de tener los 180 gramos, se coloca la muestra en el vaso de vidrio de 250 mililitros y se cubre con 125 mililitros de solución de hexametafosfato de sodio. Se agita con la varilla de vidrio hasta que el suelo esté humedecido completamente y se permita su saturación durante 16 horas como mínimo. Se utiliza un recipiente de dispersión de chorro de aire conforme con los detalles generales que se muestran en la figura 123, raya 3. Se remueve la tapa de cubierta y se conecta el recipiente a una fuente de aire comprimido por medio de una manguera plástica. Debe existir un manómetro en la línea entre el recipiente y la válvula de control. Se abre la válvula de manera que el manómetro marque una presión de 7 kilopascales. Luego se transfiere la lechada del vaso al recipiente de dispersión a chorro, lavando con agua cualquier residuo del vaso dentro del recipiente. Se añade agua hasta el volumen ocupado en el recipiente sea como máximo 250 mililitros. Se coloca la tapa de cubierta sobre el recipiente y se abre la válvula de control de aire hasta que se alcance una presión de 140 kilopascales. Se dispersa el suelo según su plasticidad, de acuerdo con el tiempo que se muestra. Terminada la dispersión, se transfiere la lechada al suelo al cilindro para la cimentación y se añade agua destilada o desmineralizada hasta que el volumen total sea 1000 mililitros. Luego, poniendo la palma de la mano sobre el extremo abierto del cilindro,
Se voltea el cilindro patas arriba y viceversa durante 1 minuto para completar la agitación de la lechada. El número de vueltas deberá ser a unos 60 segundos, contando los movimientos descritos como 2 vueltas. Luego se coloca el cilindro sobre una superficie plana y se hacen las lecturas a los siguientes intervalos de tiempos medidos desde el instante en el cual se calcula la sedimentación: a los 2 minutos, a los 5 minutos, a los 15 minutos, a la media hora, a la hora, a las 2 horas y media y a las 24 horas. Posteriormente se toma la lectura en el hidrómetro. Se introduce de esta manera cuidadosa dentro de la suspensión unos 20 a 25 segundos antes del momento de la lectura, hasta una profundidad similar a la que debe tener cuando se realiza la lectura. Una vez hecha la lectura, se remueve el dispositivo con todo cuidado y se coloca dentro de una probeta con agua, aplicándole un movimiento rotatorio. Es importante remover el hidrómetro inmediatamente después de cada lectura. Las lecturas se deben tomar en la parte superior del menisco, formando la parte de suspensión alrededor del vástago, dado la imposibilidad de tomarlas en la parte inferior. Luego de cada lectura, se inserta un termómetro dentro de la suspensión y se mide la temperatura. Luego de tomar la última lectura con el hidrómetro, se transfiere la suspensión a un tamiz número 200. Se lava con agua potable hasta que el lavado se vuelva de color claro. Enseguida se transfiere el material retenido en el tamiz a un recipiente adecuado. Se seca en el horno a 110 o a 230 grados Fahrenheit y se realiza un análisis por tamizado, usando tanto tamices como se desee, a los que se establezca la especificación del material que se está ensayando. En esta práctica, como podemos ver, estamos tamizando la muestra, lo cual se coloca lo que sobra en una bolsa aparte. Para poderla pesar después en la báscula. Allí nos damos cuenta cuánto es el peso de nuestro material que fue quedando en los tamices. Como podemos ver, la muestra está húmeda, entonces la colocamos en la estufa para que nos quede a temperatura. Después la volvemos a pesar. ¿Por qué? Porque como está húmeda, el peso va a cambiar. Luego de eso cogemos el agregado grueso, también lo tamizamos y lo pesamos, cada cosita que va quedando en el tamiz. Se obtiene una porción representativa de la muestra, suficiente para suministrar de 150 a 200 gramos de material que pase por el tamiz número 40. Las muestras que fluyen libremente se pueden reducir por cuarteo. En el mortero agregamos cierta cantidad de muestra para que sea más fácil tamizarla por el tamiz número 40. En este caso vamos a preparar la muestra de 150 gramos.
Mediante una mezcla íntima con agua destilada, vamos a estar mezclando con una espátula de manera homogénea para ablandar el material antes de proceder al mezclado. Se remezcla completamente el espécimen ajustando su contenido de agua para adquirir la consistencia requerida. Se coloca una cantidad adecuada de suelo en la cazuela encima del punto donde ésta descansa en la base y se comprime y extiende con una espátula para nivelarla y a la vez de dejarla con una profundidad de 10 milímetros en el punto de su máximo espesor. El suelo colocado sobre la cazuela de bronce se divide con una pasada firme del ranurador, hundiendo el lado biselado de este hacia adelante en una línea que va desde el punto más alto hasta el punto más bajo de la cazuela. Al hacer la ranura se sostiene el ranurador contra la superficie de la cazuela y se forma un arco manteniendo el ranurador perpendicular a la superficie de la cazuela durante su movimiento. Se levanta y golpea la cazuela girando la manija a una velocidad de 1.9 a 2.5 revoluciones por segundo, hasta que las dos mitades de la pasta de suelo se pongan en contacto en el fondo de la ranura a lo largo de una distancia cerca de 13 milímetros. Debemos verificar que la ranura no se haya cerrado de manera prematura a causa de una burbuja de aire atrapada en el suelo. Después de esto se saca una tajada de suelo aproximadamente del ancho de la espátula tomada parte de uno y otro lado y el ángulo recto con la ranura, incluyendo la porción de esta en la cual se hizo contacto y se coloca en un recipiente de masa conocida y se tapa. Se toma el valor del recipiente con la porción del suelo y se pesa y se anota el valor obtenido. Después vamos a colocarlo dentro del horno a una temperatura de 110 grados más 5 centígrados hasta obtener una masa constante y se vuelve a pesar tan pronto como se haya enfriado y antes de que pueda haber absorbido humedad higroscópica. Se toma una porción de 20 gramos o un poco más del suelo preparado para el ensayo del límite líquido. Reducimos el contenido del agua de esta porción de suelo hasta que alcance una consistencia que permita enrollarlo sin que se pegue a las manos, extendiéndolo o mezclándolo continuamente sobre la placa de vidrio. Se van formando rollitos con la masa del suelo y se juntan y se comprimen entre los pulgares y los las porciones de suelo desmoronado y se coloca en un recipiente adecuado de masa conocida y si el recipiente con el suelo no se pesa, en ese momento se deberá tapar inmediatamente. Luego se introduce en el horno a una temperatura de 110 más 5 grados centígrados. De una porción de material completamente mezclado que pase por el tamiz 40, se toma una muestra que pese aproximadamente 30 gramos, de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma. La muestra de este suelo se coloca en la vasija de evaporación y se mezcla completamente con una cantidad de agua destilada suficiente para llenar completamente los vacíos del suelo y darle una consistencia lo suficiente pastosa, como para que pueda ser fácilmente colocada en el recipiente para contracción. Se coloca en el centro del recipiente para contracción una cantidad de suelo húmedo igual o cercana a la tercera parte del volumen. Vamos a golpear suavemente sobre una superficie firme y acolchonada. Golpeamos el recipiente hasta que el suelo esté completamente compactado. Se remueve el exceso de suelo en la superficie con la regla metálica y se limpia en el que queda adquirido a la superficie externa. Se pesa inmediatamente el recipiente de contracción con el suelo húmedo y se nota la masa obtenida. Luego se introduce en el horno a una temperatura de 110 más 5 grados centígrados hasta alcanzar la masa constante.